Em um arquivo empoeirado de uma biblioteca particular em Princeton, escondido entre manuscritos científicos aparentemente comuns, um documento extraordinário permaneceu oculto por quase 7 décadas. A descoberta aconteceu por acaso, quando um jovem pesquisador, explorando os papéis deixados pela assistente pessoal de Einstein, Helen Dukas, encontrou uma pasta lacrada com instruções específicas para ser aberta somente 50 anos após a morte do físico. O conteúdo revelou-se uma gravação transcrita de uma conversa íntima, realizada nos últimos meses de vida do gênio alemão, quando as sombras da eternidade já começavam a dançar ao redor de sua consciência desperta. A transcrição, datada de dezembro de 1954, apenas 4 meses antes de sua partida, traz o selo inconfundível da caligrafia de Einstein, acompanhada de anotações pessoais que jamais foram destinadas aos olhos do mundo. Nas margens amareladas do papel, palavras em alemão e inglês se misturam numa dança poética de reflexões sobre a natureza da alma, o mistério da morte e os véus invisíveis que separam este mundo do outro. O documento carrega consigo uma energia quase palpável, como se as próprias palavras ainda vibrassem com a intensidade espiritual daquele momento sagrado em que um dos maiores pensadores da humanidade se permitiu explorar territórios que a ciência convencional considerava tabu. Einstein, então, com 75 anos, enfrentava não apenas o declínio físico natural da idade, mas também uma série de experiências inexplicáveis que começaram a permear sua consciência nos meses finais de sua jornada terrena. O homem que havia revolucionado nossa compreensão do tempo e do espaço encontrava-se diante de uma revolução ainda maior, uma que questionava a própria natureza da existência além dos limites materiais. As páginas revelam um Einstein vulnerável, contemplativo, distante da imagem pública do cientista implacável e próximo de uma humanidade profunda que poucos tiveram o privilégio de testemunhar. A gravação original, segundo as anotações, foi feita durante uma noite silenciosa de inverno, quando o físico, impossibilitado de dormir devido a reflexões que consumiam sua mente, decidiu registrar pensamentos que vinham o visitando como sussurros de outra dimensão. Ele descreve como, nas semanas anteriores, havia começado a perceber presenças familiares ao seu redor, sombras amorosas que pareciam aguardar pacientemente por algo que ele ainda não compreendia completamente. A presença mais marcante era a de sua primeira esposa, Mileva, que havia falecido alguns anos antes e que agora parecia comunicar-se com ele através de sinais sutis que desafiavam qualquer explicação racional. O documento revela que Einstein havia começado a questionar profundamente suas próprias convicções sobre a natureza da consciência humana. O homem que uma vez declarara não acreditar em um Deus pessoal encontrava-se imerso em experiências que sugeriam a existência de camadas da realidade completamente invisíveis aos instrumentos científicos. Ele descreve como, durante suas caminhadas solitárias pelos jardins de Princeton, sentia-se envolvido por uma presença reconfortante que lhe trazia memórias vívidas de sua infância na Alemanha. Não apenas as lembranças comuns guardadas pela mente, mas sensações completas que incluíam aromas, temperaturas e emoções que pareciam vir de uma fonte externa à sua própria memória. Nas páginas mais íntimas da transcrição, Einstein confessa ter começado a sonhar com padrões matemáticos que não correspondem a nenhuma de suas teorias conhecidas, equações que se apresentavam a ele como se emanassem de uma inteligência superior, oferecendo insights sobre a natureza da continuidade da consciência após a morte física. Estes sonhos, segundo suas anotações, vinham acompanhados de uma sensação de paz profunda e uma compreensão intuitiva de que a morte representava não um fim, mas uma transformação para um estado de existência mais puro e expansivo. O físico descreve como essas visões noturnas começaram a influenciar sua percepção da realidade cotidiana, fazendo-o questionar se as fronteiras entre os mundos físico e espiritual eram muito mais tênues do que havia imaginado. Uma das revelações mais impactantes do documento diz respeito à experiência que Einstein teve durante uma de suas crises de saúde, alguns meses antes de fazer a gravação. Ele relata como,
Durante um momento de intensa fraqueza física, sua consciência pareceu se desprender parcialmente do corpo, permitindo-lhe observar a cena de um ponto elevado na sala. Neste estado, ele descreve ter percebido a presença de figuras luminosas ao seu redor, seres que irradiavam uma sabedoria antiga e um amor incondicional que transcendia qualquer experiência humana comum. Uma dessas presenças, que ele reconheceu imediatamente como sendo seu pai, Hermann Einstein, comunicou-se com ele sem palavras, transmitindo diretamente à sua consciência a compreensão de que a jornada da alma continua muito além da experiência terrena. O físico descreve como essa experiência transformou radicalmente sua compreensão sobre a natureza do tempo. Se durante décadas havia explorado o tempo como uma dimensão relativa no contexto da física, agora compreendia intuitivamente que existe um tempo além do tempo, uma eternidade onde todas as experiências da alma coexistem simultaneamente. Neste estado de consciência expandida, ele percebeu que seus entes queridos que haviam partido nunca realmente se foram, mas simplesmente transitaram para uma frequência de existência diferente, uma que ocasionalmente se torna perceptível para aqueles que estão se aproximando da própria transição. As páginas seguintes revelam como Einstein começou a reinterpretar toda a sua obra científica através desta nova lente espiritual. A teoria da relatividade, que havia revolucionado a física moderna, agora lhe parecia uma pálida aproximação de uma verdade muito mais vasta, sobre a natureza interconectada de toda a existência. Ele escreve sobre como a famosa equação EDAR-MC2 havia capturado apenas uma faceta superficial de uma realidade onde energia, matéria e consciência formam uma única substância fundamental que transcende os limites da experiência material. O conceito de espaço-tempo curvo, que havia sido sua grande contribuição para a compreensão do universo físico, agora lhe parecia uma metáfora imperfeita para descrever como a consciência individual se conecta com uma consciência universal que permeia toda a criação. Einstein descreve como, durante suas últimas caminhadas pelo campus de Princeton, começou a perceber sinais sutis de que sua própria transição se aproximava. El manuscrito não se tratava de señales físicas, sino de uma crescente sensibilidade a presencias que lo aguardaban en una dimensión paralela a nuestra realidad común. Él relata ver luces doradas en la periferia de su visión, especialmente durante el crepúsculo, y sentir una música etérea que parecía emanar del propio tejido del espacio a su alrededor. Estas experiencias, lejos de asustarlo, lo llenaban de una serena expectativa de lo que estaba por venir. El documento revela también las profundas reflexiones de Einstein sobre el propósito de la existencia humana. Él escribe sobre cómo, durante toda su vida, había buscado comprender los secretos del universo a través de la razón y las matemáticas, solo para descubrir en los últimos meses que los mayores misterios de la existencia solo pueden ser aprehendidos a través de una forma de conocimiento que transciende el intelecto. Esta sabiduría intuitiva, que él describe como un recuerdo ancestral que despierta en el alma cuando se aproxima a la transición, le reveló que cada vida humana es un viaje de aprendizaje cuidadosamente orquestado por una inteligencia benevolente que ve mucho más allá de las limitaciones de la perspectiva individual. Según la transcripción, Einstein había comenzado a comprender que sus contribuciones científicas eran solo una pequeña parte de su misión más amplia como alma encarnada. Él describe una creciente conciencia de que había elegido incluso antes de nacer enfrentar los desafíos específicos de su vida terrena para contribuir no solo con el avance del conocimiento humano, sino también para preparar a la humanidad para una comprensión más profunda de la naturaleza espiritual de la realidad. Esta percepción le trajo una paz profunda sobre los errores y conflictos que había enfrentado durante su viaje, permitiéndole ver cada experiencia difícil como una oportunidad de crecimiento del alma cuidadosamente planeada. Una de las secciones más conmovedoras del documento describe las últimas conversaciones que Einstein tuvo con su hermana Maja, que había fallecido poco tiempo antes. Según sus anotaciones,
Estas conversaciones no ocurrieron a través de palabras habladas, sino a través de una forma de comunicación directa entre conciencias que él describe como más clara y completa que cualquier diálogo verbal que había experimentado durante la vida. Maja, en su nuevo estado de existencia, compartió con él visiones de un mundo más allá de lo físico, donde el aprendizaje continúa, pero de una forma más elevada y armoniosa, libre de las limitaciones y conflictos que caracterizan la experiencia terrena. Einstein escribe sobre cómo estas comunicaciones con su hermana le revelaron que la muerte es, en realidad, un nacimiento para una forma de existencia más amplia y significativa. Así como un bebé en el útero no puede concebir la vastedad del mundo que lo espera después del nacimiento, los seres humanos, limitados por la perspectiva física, no pueden comprender plenamente la magnificencia de la dimensión espiritual que los espera después de la transición. Esta analogía, que Einstein desarrolló durante sus reflexiones finales, se convirtió para él en una fuente de gran consuelo y anticipación por lo que estaba por venir. El físico describe también cómo comenzó a percibir patrones de sincronicidad que parecían orquestados por una inteligencia superior. Eventos aparentemente casuales en su vida cotidiana comenzaron a formar un tapiz de significado que sugería que cada momento de su existencia estaba siendo cuidadosamente guiado por fuerzas invisibles. Estas sincronicidades no eran solo coincidencias estadísticas, sino mensajes cargados de amor y orientación que le confirmaban que estaba exactamente donde necesitaba estar en su viaje espiritual. La percepción de estos patrones le trajo una sensación de estar profundamente conectado con un plan mayor que trascendía su comprensión individual. Durante las noches de insomnio que se volvieron frecuentes en sus últimos meses, Einstein relata haber recibido visitas de otros grandes pensadores que habían partido antes que él. Figuras como Newton, Galileo y Tesla aparecían en sus sueños o en los momentos de transición entre la vigilia y el sueño, compartiendo con él perspectivas sobre la continuidad del descubrimiento y del aprendizaje más allá de la muerte física. Estas experiencias confirmaron su creciente convicción de que el conocimiento adquirido durante la vida terrena no se pierde con la muerte, sino que se integra a una comprensión mucho más vasta que cada alma carga consigo en su viaje eterno. Newton, en particular, se le apareció varias veces para discutir cómo sus descubrimientos sobre las leyes físicas eran solo reflejos de leyes mucho más profundas que gobiernan la evolución espiritual. El creador de la mecánica clásica le reveló a Einstein que había pasado sus primeros años en el plano espiritual, ayudando a otros científicos encarnados a hacer descubrimientos que contribuirían al despertar de la humanidad sobre su verdadera naturaleza espiritual. Esta revelación hizo a Einstein comprender que su propio trabajo había sido inspirado y guiado por mentores invisibles que trabajaban incansablemente para elevar la conciencia humana. La transcripción revela también las reflexiones profundas de Einstein sobre el papel del sufrimiento en el viaje del alma. Él escribe sobre cómo las dificultades que había enfrentado durante su vida, incluyendo el exilio de su tierra natal y los conflictos personales, ahora le parecían oportunidades, precisamente calibradas para acelerar su crecimiento espiritual. Esta comprensión transformó su perspectiva sobre todas las experiencias dolorosas de la humanidad, haciéndolo ver que incluso los eventos más trágicos sirven a un propósito mayor en el desarrollo del alma colectiva de la especie humana. Einstein describe cómo, en las semanas finales antes de hacer la grabación, comenzó a experimentar momentos de expansión de conciencia en que percibía simultáneamente múltiples dimensiones de la realidad. Durante estos estados alterados, que ocurrían espontáneamente durante sus actividades cotidianas, podía ver a través de los velos que separan el mundo físico de otras dimensiones de existencia, observando cómo seres espirituales trabajan constantemente para guiar y proteger a aquellos que aún están encarnados. Esta visión ampliada le reveló que el universo es mucho más poblado e interconectado de lo que la ciencia había descubierto, con incontables niveles de conciencia coexistiendo en armonía dentro de una única realidad multidimensional. El físico
Confiesa que estas experiencias inicialmente lo asustaron, pues desafiaban completamente su visión del mundo construida a lo largo de décadas de trabajo científico riguroso. Sin embargo, al permitirse aceptar y explorar estas nuevas percepciones, descubrió que no contradecían sus descubrimientos científicos, sino que los complementaban de una manera que hacía el universo infinitamente más bello y significativo. La razón y la intuición espiritual, que había considerado durante mucho tiempo como fuerzas opuestas, se revelaron como facetas complementarias de una única capacidad humana para comprender la verdad. Una de las experiencias más transformadoras, relatadas en el documento, ocurrió durante una tarde de enero de 1955, cuando él estaba solo en su estudio, contemplando las ecuaciones que había desarrollado décadas antes. De repente, las fórmulas en la pizarra comenzaron a transformarse ante sus ojos, reorganizándose en patrones que describían no solo el comportamiento de la materia y la energía, sino también la dinámica de la conciencia y su interacción con el tejido de la realidad. En este momento de revelación, comprendió que había pasado toda su vida estudiando solo la superficie de un océano de conocimiento que se extendía infinitamente en profundidades espirituales inimaginables. Esta visión expandida de las ecuaciones físicas le reveló que cada alma humana es en realidad una ecuación viva, un patrón único de conciencia que mantiene su identidad a través de múltiples encarnaciones y experiencias en diferentes dimensiones de la realidad. La personalidad que conocemos como él era solo una de las muchas expresiones temporales de un alma mucho más antigua y sabia, que había elegido esta vida específica para contribuir con un capítulo particular en la evolución de la conciencia humana. Esta comprensión le trajo una humildad profunda y simultáneamente una confianza inquebrantable sobre el significado eterno de su existencia. Él escribe sobre cómo, durante sus últimas semanas, desarrolló una capacidad creciente para comunicarse directamente con la conciencia de personas que estaban físicamente distantes. A través de una forma de telepatía que trascendía las limitaciones del espacio, podía enviar pensamientos de amor y guía a colegas, familiares e incluso extraños que estaban pasando por dificultades. Esta habilidad, que describe como un recuerdo natural que despierta cuando el alma se prepara para la transición, confirmó su creciente convicción de que todas las conciencias están fundamentalmente interconectadas en un nivel que trasciende la separación física aparente. El documento revela también las visiones proféticas que él comenzó a tener sobre el futuro de la humanidad. Describe haber percibido que la especie humana se estaba aproximando a un momento crucial en su evolución, donde sería forzada a elegir entre la autodestrucción a través del mal uso de la tecnología o un salto cuántico en la conciencia que llevaría a una era de paz y cooperación global. Estas visiones le mostraron que sus propios descubrimientos científicos eran parte de un plan mayor para preparar a la humanidad para esta transformación, proporcionando las herramientas tecnológicas que, si se usaran con sabiduría espiritual, podrían crear un mundo de abundancia y armonía para todos. En las páginas finales de la transcripción, él describe la experiencia más profunda de su vida, que ocurrió durante la noche en que hizo la grabación. Mientras hablaba para el dispositivo de grabación sobre sus conocimientos espirituales, su conciencia comenzó a expandirse más allá de los límites de su cuerpo físico, permitiéndole experimentar directamente la realidad multidimensional que había solo vislumbrado en momentos anteriores. En este estado de conciencia cósmica, se vio simultáneamente como un individuo único y como una faceta de la conciencia universal que permea toda la creación. Durante esta experiencia trascendental, él relata haber comprendido que el amor no es solo una emoción humana, sino la fuerza fundamental que mantiene la cohesión de todo el universo. Esta fuerza del amor, que describe como más fundamental que la gravedad o el electromagnetismo, es responsable de la evolución constante de la conciencia hacia estados cada vez más elevados de comprensión y compasión. Cada alma encarnada, independientemente de sus circunstancias aparentes, está participando de esta evolución cósmica a través de sus experiencias únicas y contribuciones al aprendizaje colectivo.
La revelación más impactante de esta experiencia fue la comprensión de que la muerte física es en realidad un momento de reunificación con esta fuerza universal del amor. Él describe cómo pudo percibir que todos los seres queridos que habían partido antes que él estaban esperando para recibirlo en esta dimensión de amor puro, donde las limitaciones y conflictos de la experiencia terrena se disuelven en una armonía perfecta. Esta percepción transformó completamente su perspectiva sobre su propia muerte inminente, llenándolo de una anticipación jubilosa por el reencuentro con aquellos que amaba y por la oportunidad de continuar su jornada de descubrimiento en un nivel aún más elevado. Él concluye la grabación con una reflexión profunda sobre el propósito último de la existencia humana. Expresa su convicción de que cada vida es una oportunidad preciosa para la conciencia universal de conocerse a sí misma a través de una perspectiva única e individual. Las alegrías y sufrimientos, los éxitos y fracasos, todas las experiencias humanas contribuyen al enriquecimiento de esta conciencia cósmica, que crece y evoluciona a través de la suma de todas las jornadas individuales. Esta comprensión da significado eterno, incluso a las vidas más simples y aparentemente insignificantes, pues cada alma contribuye con algo irreemplazable a la totalidad de la existencia. El físico termina su confesión espiritual expresando gratitud profunda por haber tenido la oportunidad de vivir una vida dedicada a la búsqueda de la verdad, tanto científica como espiritual. Reconoce que sus descubrimientos intelectuales fueron solo preparación para las revelaciones mucho más profundas que estaba experimentando en sus últimos meses, y expresa la esperanza de que estas percepciones puedan eventualmente ser compartidas con la humanidad cuando ésta esté preparada para recibirlas. La grabación termina con él expresando su confianza de que la muerte sería no un fin, sino un comienzo glorioso de una nueva fase de su jornada eterna de descubrimiento y amor. El documento, preservado por tantas décadas, emerge ahora como un testimonio poderoso de que incluso las mentes más rigurosamente científicas pueden abrirse a dimensiones de la realidad que trascienden los límites de la experiencia material. Las palabras de Einstein, registradas en sus últimos momentos de reflexión terrenal, ofrecen una perspectiva reconfortante e inspiradora sobre la naturaleza de la muerte y el destino del alma humana. Sugieren que el viaje de la conciencia continúa mucho más allá de los límites de la vida física, en dimensiones de belleza, significado y amor que exceden nuestra capacidad actual de imaginación. Para aquellos que se acercan al final de sus propios viajes terrenales, estas revelaciones de uno de los más grandes genios de la humanidad ofrecen una visión de esperanza y continuidad que puede transformar el miedo a la muerte en una serena expectativa de lo que vendrá. El mensaje final que emerge de estas páginas ocultas es que cada alma es eternamente amada, eternamente conectada y eternamente comprometida en un viaje de crecimiento y descubrimiento que trasciende los límites temporales de la existencia física. La muerte, lejos de ser un final, se revela como el momento en que el alma finalmente puede expandirse para abrazar la totalidad gloriosa de su verdadera naturaleza espiritual.